¿Qué tal? Buen día tengan todos. Mi nombre es Otón Salazar y soy fundador y operador de RS Capital y les estaré presentando la unidad 1, llamada Introducción al Mercado. Bien, definiremos los objetivos que tenemos como RS Capital, que es guiar a través de esta disciplina partiendo de una serie de principios básicos, tales como premisas del análisis técnico, psicología, gestión monetaria e incluso análisis fundamental, ya que cuanto mayor sea la cantidad de información con la que cuente, será menos probable que cometa errores costosos. Por ese motivo, centrarnos en qué operaciones puede llevar a cabo, respondiendo a las preguntas ¿dónde y cómo? Y enseñar cómo encontrar oportunidades de trading, gestionar el riesgo, analizar las técnicas que utilizan los profesionales para obtener beneficios de forma sistemática y mucho más. Ahora bien, pasando a un tema importantísimo, nos centraremos en conocer la realidad de esta actividad, las premisas de entrada y salida y centrar el proceso de aprendizaje de una manera razonable. Recordar muy bien esos puntos que les voy a mencionar. El invertir o hacer trading es como cualquier trabajo. Va a requerir de tiempo y esfuerzo para aprender a hacerlo bien. Todo trabajo requiere de un proceso formativo largo, pero además en esta actividad hay un factor adicional muy importante, que es el factor psicológico. Todos queremos ganar dinero rápido, pero en la realidad muy pocos lo conseguirán de una manera consistente. Una frase que me ha ayudado mucho en cuanto a lo personal para mi vida y operativa también, lo que es el trading, es la siguiente que dice, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y es el ejemplo más claro de que si no estamos con un plan para adentrarnos al mercado, el mercado no dudará en hacer pequeña la cuenta que tenemos o incluso dejarla en ceros. Por eso siempre estar al tanto de los riesgos y sobre todo de los mercados los cuales vamos a invertir y de cómo vamos a invertir en ellos, como se dijo al principio. Ahora, cuando escuchamos quizá la palabra mercado, nos imaginemos el lugar donde vamos a hacer nuestra respectiva despensa, ¿no? Ya sea por las mañanas o cualquier hora del día. Y esta definición, la verdad, no está del todo alejada de lo que es, digamos que la realidad en el trading, ¿no? No vamos a ir, digamos, en este caso, por la despensa, pero sí por instrumentos, ¿no? Pero lo que es el mercado en términos generales, lo podríamos definir como lugar en el que operan las personas y que están actuando como compradoras y otras como vendedoras, ya sea de bienes o de servicios. Entonces, para transferirlo a materia del trading, se llamará lo que es el mercado financiero, que será el lugar o sistema electrónico donde se negociarán instrumentos financieros, tales como las acciones, forex, contratos a futuro, ETFs, bonos, etcétera, etcétera, en el cual se ponen en contacto los demandantes y oferentes de cada activo y se fija un precio público en función del interés del comprador o del vendedor. Como tenemos aquí de ejemplo lo que es Wall Street, la bolsa americana, y lo que es Chicago Mercantile Exchange, CM Group, que es el lugar donde cotizan las materias primas. Bien, ahora para identificar que un mercado es eficiente, debe contar con ciertas características. Entre ellas se destaca lo que es la liquidez, que exista un volumen lo suficientemente grande de oferta y demanda. La amplitud, que exista un número de activos para contratar. La transparencia, que haya suficiente información sobre los activos y que sea de forma gratuita. La libertad, que no haya restricciones al acceso o salida de las inversiones que realizamos. Y por último, la flexibilidad, que permite reacciones rápidas a la hora de operar en el mercado. Este apartado es muy importante que lo entendamos, lo que es cómo entendemos al mercado. Bien, hay que entenderlo de la siguiente manera, que el precio de los activos se mueva al alza o a la baja en función de las expectativas y sentimientos de los inversores.
Por ese motivo, hay que mirar los gráficos como un termómetro del sentimiento de los inversores. Cuando el mercado está a la alza, reina la confianza. Y cuando el mercado está a la baja, lo que va a prevalecer es la desconfianza. Y por último, el mercado no siempre se ajusta a los fundamentos macros o micro, razón por la cual se producen las tal llamadas burbujas, que vienen siendo aquellas subidas inexplicables, y los sell-offs, que son ventas de pánico, cuando dicha burbuja se pincha. Ahora bien, como lo marcamos acá en el ejemplo, en el gráfico es de 4 horas, en los futuros del SP500, podríamos ver cómo del año 1998 hasta el 2000 se venía una alta subida de instrumentos electrónicos. Y en el año 2002 se daba el pinchazo de la llamada burbuja.com por el crecimiento veloz de las acciones vinculadas al Internet. Y después de esa posterior bajada, aparecería la Fed. ¿Con qué? Con los estímulos monetarios para salvar la economía. Y para el año 2008, después de otra subida que abarcaba casi inicios del 2004 y a 2008, 4 años, se vendría el pinchazo de otra burbuja, la burbuja del crédito inmobiliario. Entonces, de la posterior caída de ese pinchazo, la Fed saldría al rescate con más estímulos monetarios llamados QE, alivio cuantitativo, que lo veremos más adelante. Y dichos estímulos serían replicados también por la Unión Europea, Japón y Reino Unido. Claro está que el mercado es un parámetro de los sentimientos de los inversores, como pudimos observar. Así que nunca hay que olvidar que el gráfico representa lo que es la confianza y la desconfianza de los inversores. Y honestamente, pues hasta ahorita todo muy bonito, ¿no? Pero nos estemos preguntando cómo nos podemos beneficiar de esas subidas o bajadas. Pues es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es la siguiente actividad llamada trading financiero, que solamente va a consistir en comprar y vender instrumentos financieros. Como lo dijimos, será en el mercado financiero. Y más adelante vamos a conocer los participantes que nos permitirán hacer el trading financiero. Y por último, pues al estar realizando el trading financiero, nosotros podemos elegir entre cómo vamos a querer operar. Y entre esas opciones, pues nos encontramos lo que es el scalping, que es abrir y cerrar operaciones en cuestión de segundos y por máximo minutos. Después está el day trading, que no nos dejará, no realizaremos operaciones por más de un día. En el swing trading serán operaciones que se tendrán por días e incluso semanas. Y por último, el trading tendencial, que no tiene un límite de tiempo, simplemente son operaciones que se abren a favor de la tendencia general y pueden llegar a durar semanas, meses e incluso años abiertas. Las operaciones, en este caso para mí, es como el perfil de los inversores, ¿no? Que hemos visto en la televisión, como lo ha sido a lo mejor Ray Dalio o Warren Buffett. Pues bien, hemos visto de una manera breve lo que es el mercado, lo que ofrece e incluso el tipo de operadores que tenemos la intención de ser. Esperemos que la explicación haya sido de su agrado y el equipo de RS Capital agradece la confianza depositada en nosotros y le desea un excelente día.